Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la mesa de diálogo Brechas y Jóvenes Rurales en la Pandemia, que nos dice el Informe Nacional de Juventudes 2020. El Informe Nacional de Juventudes es una herramienta de información, de investigación, que lo coordina y lo ha publicado la Secretaría Nacional de la Juventud, entidad adscrita al Ministerio de Educación, en el cual pues, se presenta una gran información sobre la situación de los jóvenes, en este caso presentando información sobre la situación de jóvenes en pandemia en diferentes áreas, ¿no? Y hoy tenemos un panel muy especializado y también la presentación de información en el cual vamos a presentar pues el tema que hoy estamos tocando. El objetivo de la actividad, pues como se había mencionado, es discutir sobre las brechas de jóvenes rurales respecto a la educación, a empleo, salud y también presentar propuestas, estrategias para poder revertir dichas brechas. Tenemos un programa en el cual vamos a contar con Iván Ramírez, que es director de investigación y desarrollo de la Secretaría Nacional de la Juventud. Luego tendremos tres panelistas especialistas. Estaremos contando con Silvana Vargas, con Abdul Treyes y Lady Siwai. Y por último, estaremos abriendo un espacio de comentarios, preguntas del público para poder también dialogar, proponer, criticar sobre la información, sobre el análisis que se va a vertir el día de hoy. Eh, Voy a dar el pase a Iván Ramírez. Él es director de, como se ha mencionado, director de la Secretaría Nacional de la Juventud, director de Investigación y Desarrollo y parte y coordinador, ¿no? Eh, como- creo que estamos teniendo algunos problemas de conexión con... Hola Manuel, me parece que Hola, terminaste tu Iván, presentación. justo te estaba dando el pase, así que adelante. Ok, vamos a ver. Bien, buenos días a todas y todos. ¿Se está viendo lo que estoy presentando? Se ve, ¿verdad? A ver, sí, ok, ya. Entonces, bien, decía buenos días a todos y todas y todos. Mi nombre es Iván Ramírez. Es muy grato para la Secretaría Nacional de la Juventud, SENAJU, estar presente en el 19º Congreso del Seminario Permanente de Investigación Agraria, y desde ya agradecemos a sus organizadoras por la oportunidad de presentarnos. También agradecer a Abdul Treyes, Silvana Vargas y Lady Siwai por aceptar estar aquí hoy, y por supuesto a quienes nos están escuchando. La SENAJU es el órgano de asesoramiento del Ministerio de Educación encargado de formular y proponer políticas de Estado en materia de juventud que contribuyan al desarrollo integral de las y los jóvenes. Es una entidad que existe en su forma actual desde el año 2007. Al día de hoy, su principal instrumento de gestión es la Política Nacional de Juventud, publicada en el año 2019 y que contempla 6 objetivos prioritarios en el área de educación, empleo, salud, criminalidad y victimización, discriminación y participación ciudadana. La SENAJU cuenta con 3 direcciones, una de las cuales es la Dirección de Investigación y Desarrollo, que en este momento me encuentro encabezando. En esta dirección nos corresponde, entre otras cosas, proponer y formular investigaciones en materia de juventud, promover el diálogo, la reflexión y la producción de conocimiento en este campo, producir información estadística sobre la vida, necesidades, características de las juventudes con los datos disponibles. Y es en ese marco de actividades que la SENAJU elabora regularmente los informes nacionales de juventud. El mes pasado publicamos el Informe Nacional de Juventudes 2020, que sistematiza y presenta indicadores sobre jóvenes para ese año en las 6 áreas de la Política Nacional de Juventud que ya he referido.
El objetivo, entonces los dos objetivos de este informe ha sido la presentación de indicadores, ideas y reflexiones sobre la situación de la juventud en cada una de estas áreas, trabajo, empleo, salud, etcétera, y reafirmar, además, la necesidad que tiene el país de volver a poner a las y los jóvenes en el centro de la agenda pública. Por si acaso, el informe se encuentra en libre descarga en la página web de la CENAJU. Ahí hay una imagen del centro documentario de la CENAJU en donde se puede ver que las últimas cosas que hemos subido son el informe y también se ve otros documentos que se han ido subiendo en los últimos años. En esta ponencia presentaré entonces, decía, algunas cifras del 2020 para el ámbito rural que hemos presentado en el informe, también unas pocas cifras que no están en el informe, pero muy relacionadas con eso. Sobre todo hablaré de las áreas de educación, empleo y en menor medida de salud. Cerraré los últimos minutos, además, haciendo 3 observaciones sobre la manera en que se ha realizado este trabajo y mencionando aspectos relevantes para el futuro. Voy a empezar con 3 precisiones. Me dicen que no está De pasando que la PowerPoint. presentación, solo comentarte que la presentación no se está viendo, quizás lo puedas agrandar también, y que nos puedan confirmar por el chat si ya se está transmitiendo. Ahorita sí están viendo los slides, ¿verdad? Sí, Sí. ok. Solamente lo que te diría es que ponlo en modo presentación y no en modo editable. ¿Qué tal si lo En modo dejo ahí? presentación. Está mejor si Bueno, queda ahí. ya sería modo presentación, pero si se te Es modo acomoda, presentación. continuamos. ¿Ahí se ve, Manuel? El de la copita abajo. El de la copita abajo. Abajo hay una copita a la derecha. Una... Al costado del zoom. Al costado del zoom. Al costado. Hay una copita. No, a la izquierda, izquierda. Sí, Ahí. ahí se Una ve. copita. Ya bueno, dejémoslo así y continuamos. ¿Pero está pasando o no está pasando? Sí, sí, pero tienes que apretarle el botón de la copita que está al costado del zoom, nada más. Apriétalo. Apriétalo, aprieta el botón de la copita que está acá. Apriétalo. Ah, qué raro. Creo que tu formato de PowerPoint. Continuemos en todo caso. Porque ya lo estás presionando. Ya, continuemos. O sea, sí lo estoy presionando, pero entiendo que no pasa, ¿no? Sí, en todo caso, continuemos normal, porque sí, debe ser algo de tu PowerPoint. Lo voy a dejar Pero así porque, sí se ve. Ajá. porque si no es más difícil. Ok, perdón los desperfectos. Este, una opción es que lo convierta en PDF, ¿no? Y ahí no necesito hacerlo en modo presentación. Sí, pero en todo caso, si lo Ok, haces súper rápido, sería. Pero yo creo que podríamos continuar para no recortar el tiempo. ok. Había dicho que esta es la página web de la CENAJU donde pueden descargar el informe y había señalado que iba a empezar con 3 consideraciones que me parecen importantes. La primera es que las cifras provienen principalmente de las encuestas del INEI, ¿no? La encuesta nacional de hogares, la encuesta demográfica y de salud familiar y la encuesta nacional de programas presupuestales. Por supuesto, se usan otras fuentes, sobre todo oficiales adicionales, pero digamos que los principales indicadores que están en el informe usan estas fuentes. Lo segundo es que cuando hablamos de población joven, nos referimos a personas entre 15 y 29 años, que es el rango de edad que corresponde a la juventud según la normativa peruana. Y tercero, es que asumimos la definición de lo rural que propone el INEI, a saber que el área rural es un distrito conformado por centros poblados de menos de 2.000 habitantes, cuya principal característica es la dispersión de las viviendas. Así, cuando hablamos de jóvenes rurales, hablamos de jóvenes que viven en territorios con estas características. Sabemos, por supuesto, que hay otras propuestas, ¿no? Como los 4 niveles de urbanización que proponen Carolina Trivelli y Carlos Urrutia, o la definición que proponen los lineamientos estratégicos para la promoción de la juventud rural, del desarrollo de la agricultura familiar del Midagri. Pero bueno, las definiciones pesan al momento de hacer las estadísticas, así que es importante señalar en qué perspectiva nos comunicamos, nos colocamos. Desde la definición que usamos, entonces, este,
desde la definición que usamos, el 18.7% de jóvenes residen en el área rural en el año 2020. Esto es más o menos 1.470.000 jóvenes rurales. En términos proporcionales, los departamentos que concentran más juventud rural serían Huancavelica, Cajamarca, Huánuco y Apurímac. De acuerdo con los cálculos, además, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica son los departamentos que vieron incrementos de 4 o 5 puntos porcentuales en su cantidad de jóvenes rurales en 2020 respecto del año 2019. Y aunque en Senaju no hemos hecho un análisis de los cambios en el tiempo en la distribución de jóvenes según áreas de residencia, no está de más señalar que estas variaciones podrían estar asociadas a las migraciones de retorno a espacios rurales en jóvenes que se encontraban viviendo en ámbitos urbanos cuando la pandemia comenzó. Y ahí hay un estudio de Abdul Treyes y María Luisa Burneo que echan varias luces al respecto. Por otro lado, sabemos que la pobreza a nivel nacional subió alrededor de 10 puntos porcentuales a nivel global, de acuerdo con lo señalado por el INEGI en su informe de evolución de pobreza monetaria. En lo que refiere a juventudes, la pobreza de jóvenes urbanas subió entre 11 y 12 puntos porcentuales entre 2019 y 2020, y la pobreza de jóvenes rurales creció alrededor de 6 puntos porcentuales. Dicho sea de paso, leamos estos cuadros, estas gráficas de la siguiente manera. El texto que está arriba a la izquierda corresponde al gráfico que está arriba a la derecha, y el texto que está abajo a la izquierda corresponde al gráfico que está abajo a la derecha. El gráfico de arriba a la derecha es de pobreza en jóvenes urbanos, y el de abajo es de pobreza en jóvenes rurales. Decía entonces que la pobreza creció más en el ámbito urbano, y si bien esto indica entonces que el área urbana fue la más golpeada en términos socioeconómicos, ello no minimiza una realidad que también es preocupante, que es que las juventudes rurales se empobrecieron en el primer año de la pandemia. Tampoco está de más la asociación que salta a la vista entre el mayor empobrecimiento del área urbana y el crecimiento de jóvenes rurales en algunos departamentos. De pronto ahí hay un asunto que requiere de mayor investigación. Voy a hablar ahora de educación. Para ello hay que decir una cosa: los cálculos que se hacen en el capítulo de educación del informe usan la metodología propuesta por Scale, que es la Oficina de Mediciones Estadísticas del Ministerio de Educación. Esto se ha hecho así porque desde el año 2019 hay una política nacional de la juventud, y esta política señala que 2 de los 3 indicadores del área de educación deben extraerse de Scale. Para guardar la consistencia con ello, se usó la misma fuente para varios otros indicadores en la materia. Como sabemos, las posibilidades de cursar estudios superiores son mayores en las áreas urbanas que en las rurales. Y lo que se encontró, y eso es lo que se encuentra usualmente, es que más jóvenes universitarios más jóvenes urbanos culminan estudios superiores universitarios y no universitarios que jóvenes rurales en el 2020. Pero aquí vale la pena detenerse en un dato, que es el dato que está arriba, que es que cada vez hay más jóvenes rurales culminando secundaria. De acuerdo con Scale, la tasa de conclusión de secundaria en jóvenes rurales de 17 y 18 años es 65.8%, se puede ver aquí, 16 puntos porcentuales más que hace 5 años, que en el año 2016. En el mismo periodo, esta cifra creció, dicho sea de paso, 4 puntos porcentuales para jóvenes urbanos. Nótese también que a partir del 2017, las mujeres superan a los hombres en este indicador, las mujeres rurales. La barra roja es de mujeres rurales y mujeres jóvenes rurales, y la azul es de hombres jóvenes rurales, ¿no? Mientras que en el 2016 y también en años pasados, más bien eran los jóvenes hombres rurales quienes reportaban una cifra más grande en este indicador. En materia de educación superior, también se ve un aumento en la proporción de jóvenes rurales que concluyen educación superior. Puntualmente, el 14.6% de jóvenes rurales entre 22 y 24 años concluyeron educación superior en 2020. Esto es 3.5 puntos porcentuales más que el año pasado, y se ve una tendencia creciente también de los últimos 5 años. En 2016 la cifra era 9.5%. Tomando en su conjunto ambos datos,
vemos que la tasa de conclusión de educación superior, educación secundaria, subió fuertemente entonces en los últimos 5 años, pero la tasa de conclusión de educación superior subió menos de 5 puntos porcentuales. Ahora bien, estas cifras son positivas o negativas. Nuevamente, 23.1% de conclusión de estudios superiores en área urbana, 14.6% de conclusión de estudios superiores en áreas rurales. ¿Son cifras altas o cifras bajas? A primera vista nos parecen bajas, pero en verdad desconocemos si existe algo así como una tasa ideal, pero en todo caso sí es pertinente decir que es una cifra baja respecto de la Política Nacional de Juventud, que sostiene que el indicador global para jóvenes tanto urbanos como rurales debe estar en 30% para el año 2030. Tenemos entonces una mayor conclusión de secundaria para jóvenes rurales de 17 y 18 años y conclusión de educación superior para jóvenes de 22 y 24 años. Pero ¿qué pasa con el resto de juventudes rurales? Es decir, no solo con las que tienen 17 y 18 años o las que tienen 22 y 24 años, como muestran estos dos gráficos. Para ello voy a señalar dos cifras más. La primera es la tasa de deserción acumulada en educación superior para... okay. La primera es la tasa de deserción acumulada en educación superior para jóvenes con edad iguales o menores a 30 años. La tasa, véanse, acá hay, en el primer gráfico hay 4 líneas. La línea azul y la línea roja son urbana universitaria y rural universitaria. La azul es urbana, la roja es rural. Y las de arriba, la amarilla es rural no universitaria y la gris es urbana no universitaria. Entonces, la tasa de deserción acumulada en educación superior para jóvenes con edades iguales o menores a 30 años llegó a 39.2% para rural no universitaria y 22.7% para educación superior universitaria. Esto significa que tomados en su conjunto, las juventudes rurales matriculadas en algún momento en estudios superiores vieron una alza notoria en el abandono de estos. Véase que las subidas son de más o menos 12 puntos porcentuales, 15 puntos porcentuales. Esto sugiere que mientras han aumentado las juventudes rurales que han culminado estudios superiores, las juventudes tomadas en su conjunto, en el rango de menos de 30 años, habrían tenido importantes obstáculos para culminarlos. Sería sobre todo en el grupo de edad juvenil mayor donde se habrían presentado estos problemas. ¿Sí, Manuel? ¿Manuel? Ok, voy a seguir. Y una segunda cifra es el indicador de transición, perdón. Okay. El indicador de transición a educación superior nos parece crucial porque se aproxima a la permanencia de jóvenes en el sistema educativo. En el área urbana la tasa decayó 19 puntos porcentuales y 7 puntos porcentuales en el área rural. En el área urbana cayó de 40 a 21% y en el urbana 40 a 21% y en el rural de 25 a 18%. Es decir, la cantidad de estudiantes que pasan de quinto secundaria a educación superior bajó en ambas áreas. Es de esperar, por lo tanto, que en los siguientes años haya un retraso en las tasas de conclusión de educación superior. Este sector de jóvenes, además, debe ser objeto de especial atención porque se encontrarían más vulnerables a empleos precarios. Y el último dato sobre educación es el siguiente. Poco más del 80% de jóvenes, tanto urbanos como rurales, tuvieron experiencias de educación superior remota en 2020. Se presentan variaciones importantes según ámbito de residencia. El 71% de jóvenes en área urbana accedieron a educación remota a través de plataformas virtuales o páginas web, en contraste con el 32% en el área rural. Y en cambio se observa mayor frecuencia de acceso a través de llamadas telefónicas en áreas rurales frente a las urbanas. Lo mismo puede decirse para la radio o equipo de sonido, mediante las cuales 28% de jóvenes rurales accedieron a educación remota frente a 5% de jóvenes en zonas urbanas. Los datos sugieren que en el área rural hubo menor pérdida en calidad de experiencias educativas, creemos, pues la plataforma virtual tiene mejor adaptabilidad a las metodologías pedagógicas, mientras los contenidos de televisión y radio posiblemente son más estandarizados o generales. Vamos ahora a hablar de empleo y voy a ir más rápido. Un primer indicador es que el desempleo juvenil, que se calcula sobre el total de la PEA joven, nótese que en el ámbito rural el aumento del desempleo es mínimo entre 2019 y 2020.
en comparación con los jóvenes del área urbana. Es Iván, decir, el desempleo, Manuel, comentarte de que ya tenemos te daría solamente 2 minutos. ok, me voy a tomar 5 minutos y también. Este, es decir, el desempleo no ha sido un problema que se haya particularmente agudizado en el contexto de pandemia para las juventudes rurales. Pero como lo han mostrado varias investigaciones, las características empíricas del empleo son distintas en los ámbitos urbano y rural. Aunque en el Perú, en ambas áreas hay gran informalidad, esta es notoriamente más grande en el área rural, como se puede ver en el cuadro de abajo, en donde la informalidad para jóvenes rurales llegó a 97% en 2020. Iván, creo que has puesto en mute tu micrófono. Actívalo, por favor. Ahora hemos perdido la conexión de Iván. Quizás sea un momento, pero podemos esperar unos minutos, unos segundos. La conexión se va a recuperar. Ya, ¿me Ahí oyes? está. ¿Me oyes ahora? Iván, habías perdido la conexión. Sí, ahora sí que se escucha, mucho mejor. ¿En qué me quedé? En trabajo, ya estabas terminando. Ok, decía que en promedio de ingresos mensuales de jóvenes rurales en 2020 fue 674 soles, una disminución de 26 soles respecto del 2019, pero a pesar de eso es una cantidad mayor a, a los ingresos de jóvenes rurales de todos desde el 2000, mayor a los ingresos que tuvieron desde el 2017 para atrás. En el caso de jóvenes urbanos, la reducción fue también eh, fue un poquito mayor, pero el hecho es que la brecha de ingresos entre jóvenes rurales y urbanos en 2020 fue 488 soles. Se puede ver que en la última década los ingresos de jóvenes urbanos crecieron en mayor medida que los de jóvenes rurales hasta el 2015, luego de lo cual hubo un crecimiento parecido. En 2019 parece además que los ingresos de jóvenes urbanos habrían sido como que excepcionalmente altos. Por otro lado, en 2020 también es cierto que en 2020 también es cierto Iván, solo procura prender tu cámara. que eh, los jóvenes rurales hombres ganaron 156 soles más que las jóvenes rurales mujeres. Finalmente, el indicador de jóvenes rurales que no estudian ni trabajan, de jóvenes que no estudian ni trabajan, que es el cuadro de abajo. En 2019 y 2020, los ninis jóvenes urbanos crecieron 14 puntos porcentuales eh, y los jóvenes rurales solo crecieron más de 4 puntos porcentuales. Además, es en mujeres donde está la mayor concentración de ninis. Debo decir que luego de esta sección quedamos con bastantes preguntas. Por ejemplo, nos parece que el indicador de informalidad es urbanocéntrico, por decirlo así. De acuerdo con la literatura, mucho del trabajo rural es trabajo familiar no remunerado, es decir, el nexo entre el trabajador y el trabajo es la familia, y la retribución muchas veces no es dinero. Y ese tipo de relación es cualitativamente distinta, creemos, a la relación laboral que tenemos en mente cuando hablamos de informalidad en ámbitos urbanos. Es interesante, por otro lado, que al igual que en el caso de educación, el impacto del contexto de pandemia en el empleo de jóvenes rurales fue menor que en el urbano, al menos de acuerdo a la manera que aquí se está tratando. Se nos ocurriría que esto podría deberse a redes sociales más densas o a fuentes más estables de trabajo, aunque ciertamente de menor calidad. Asimismo, a pesar que los ninis rurales han crecido menos que los urbanos, igual se alcanzó una tasa bien alta respecto de la última década. Digamos también que si aspectos como la informalidad y las características del empleo son distintas en el ámbito urbano y rural, también los ninis rurales deberían ser cualitativamente diferentes a los urbanos. Vamos finalmente a hablar de salud. Esta es la parte más corta. El primer dato que queremos presentar es que del total de jóvenes que tienen alguna enfermedad o malestar crónico en 2020, es decir, artritis, hipertensión, asma, reumatismo, etcétera,
El 26,4% de la población joven total padeció alguna enfermedad o malestar crónico. Pero cuando segmentamos por área según área de residencia, tenemos que el 13,4% de los jóvenes rurales declararon padecer alguna de estas enfermedades frente al 29% de jóvenes urbanos. Es decir, la tasa es más del doble para jóvenes del área urbana. Esto en principio no debería sorprender porque siempre el INEI reporta que en general las personas del ámbito urbano tienen mayor incidencia de enfermedades crónicas que las personas del ámbito rural. Sin embargo, debemos admitir que nos llamó la atención esta diferencia y uno se pregunta por qué ocurre esto. Usualmente se dice que en el ámbito rural es más baja la calidad de la atención en salud, los servicios son más deficientes, los datos muestran que la desnutrición en niños menores de 5 años es muy alta, y con este trasfondo sí nos llama la atención que para el caso de enfermedades crónicas la cosa sea distinta. Podría de pronto tener que ver con el hecho que es una pregunta de autorreporte de la ENAO, pero en todo caso es solo una hipótesis, de todas maneras nos llama la atención esto. El otro dato es que el cuadro de abajo es sobre población joven que no buscó atención ante enfermedades o malestares en 2020, 4 semanas antes de aplicada la entrevista. Y como se puede ver, aumentó en 10%, en 10 puntos porcentuales respecto del 2019 la cantidad de jóvenes, tanto urbanos como rurales, que no buscaron atención, ¿no? Y intuíamos que esto podría deberse a una transformación en la estructura diaria de atención de los servicios de salud debido al contexto de pandemia, pero nuevamente esto debería requerir mayores investigaciones. Y el último cuadro de salud es el primero, de arriba es de mujeres rurales de 15 a 19 años alguna vez embarazadas. La cantidad de mujeres en este rango ha disminuido 10 puntos, la cantidad de mujeres para este indicador ha disminuido 10 puntos porcentuales en 2020 respecto del periodo 2017-2018, que es el último periodo para el cual hay mediciones de ENDES disponibles. Y ese sí nos llamó la atención, ¿no? Es una disminución de 10 puntos porcentuales en solo año y medio o 2 años. No se nos ocurre, la verdad, a qué podría deberse esto, pero sí nos llama la atención una disminución tan marcada. Sin embargo, véase el cuadro de abajo, todavía está claro que las mujeres rurales jóvenes tienen el doble de posibilidades de quedar embarazadas respecto de las mujeres del área urbana. Véase que para el área urbana el porcentaje es de 6,9% y para el área rural es de 12,4%, es decir, todavía persiste una brecha importante en este tema, también en otros ámbitos. Voy a detenerme aquí la presentación de datos para hacer 3 comentarios sobre el trabajo que se hace para generar esta información y que consideramos que es relevante para pensar en los datos que presentamos. El primero es la idea misma de lo rural. El Perú es un país donde los espacios urbanos y rurales están cada vez más próximos, donde las migraciones son cada vez más frecuentes. Así las cosas, no estamos seguros si sea técnicamente lo más preciso hacer estadísticas sobre jóvenes rurales de la manera en que lo hemos presentado aquí. Lo segundo, que es importante mencionar, es evaluar la pertinencia de los indicadores que presentamos sobre jóvenes en general y sobre juventud rural en particular. Al momento de plantear la estructura del informe nacional, fundamentalmente propusimos varios de los indicadores que estaban en informes anteriores y agregamos algunos nuevos. Pero admitamos que los cuestionarios presentes en las encuestas de las cuales extraemos los datos son enormes e incluyen una gran cantidad de preguntas distintas, y posiblemente hay varias preguntas que deberíamos incluir y no estamos incluyendo. ¿Qué puede hacer entonces Senahu para tener una aproximación o una mejor idea de la calidad y pertinencia de la información que incluimos en este informe? Suponemos que varias cosas, pero una que nos parece fundamental es tener mayor cercanía con la comunidad académica, razón por la cual es tan importante poder estar presentes hoy aquí y transmitirles estas preocupaciones. Y de esto se desprende mi tercer comentario. En julio del presente año, la Senahu hizo pública en su página web una propuesta de lineamientos de reforma institucional que se necesitan para poder cumplir adecuadamente con las funciones de implementar la Política Nacional de Juventud que mencioné al inicio de la presentación. Parte de los lineamientos de esta reforma postulan la necesidad de fortalecer el área de investigación de Senahu. Si logran ustedes ver el centro documentario de Senahu, que lo mostré en una diapositiva anterior, que está en línea además, verán que hay varias investigaciones producidas o auspiciadas por la institución a lo largo de varios años. Creo que eran ya 35. Y solo una
trata un poco sobre el tema de juventud rural, una investigación de hace 10 años, en 2011. Y esto ya nos sugiere las dificultades que hemos tenido para llegar hasta este ámbito, pero también para plantear una agenda específica de investigación con este sector de jóvenes, y no solo de investigación, sino también de intervención de la institución. Así las cosas, propongo al menos dos asuntos, propongo a ustedes, a quienes nos están escuchando, dos asuntos que consideramos importantes. Lo primero es que Senajú ha elaborado un documento en donde propone, si bien a grandes rasgos, una agenda institucional de investigación sobre juventudes que pronto vamos a hacer circular entre distintas entidades, y con ello queremos fortalecer la articulación de Senajú con estos espacios y explorar la posibilidad de acuerdos, proyectos, iniciativas de investigación en materia de juventud, por supuesto incluyendo la juventud rural. Y lo segundo es dialogar, como lo estamos haciendo aquí hoy, sobre el Informe Nacional de Juventudes. Las cifras, las interpretaciones que allí se presentan necesitan ser motivo de diálogo y de intercambio, sea para reforzarlas, matizarlas o cuestionarlas. Porque, digamos, cuando el conocimiento se comparte, circula, se retroalimenta, es que generamos mejores análisis y observaciones más potentes y, por lo tanto, mejores intervenciones públicas, que es finalmente lo que le toca al Estado. Por poner un ejemplo, a nosotros nos encantaría en el futuro leer un artículo que se llame algo así como La juventud rural según los informes nacionales de juventud de Senajú, balance y análisis crítico. ¿No? Esto ayudaría mucho a Senajú a pensar su relación con el tema de juventud rural, y también sería un paso más para reforzar la relación entre academia e instituciones públicas. Entonces, eso, como ven, el Informe Nacional de Juventud, sobre todo es una presentación panorámica de cifras y algunos comentarios e hipótesis que se plantean, y esperamos que quienes puedan leerlo y quienes lo revisen puedan encontrar también pistas, preguntas o sugerencias para alimentar investigaciones. Muchas gracias. Muy, muy bien, Iván. Ha sido una presentación sobre la gran cantidad de información que se presenta en el Informe Nacional de Juventudes. Ahora vamos a abrir la ronda de panelistas. Cada panelista tiene aproximadamente 12 minutos para poder vertir también su análisis, críticas y propuestas. Vamos a empezar con Silvana Vargas. Ella es PhD en Sociología Rural y Demográfica por la Pennsylvania State University de Estados Unidos. Tiene una amplia experiencia en investigación aplicada. Ha trabajado en la cooperación técnica internacional, sector público, organizaciones de base y centros de investigación. Ha sido consultora externa en monitoreo y evaluación en el área de desarrollo humano del Banco Mundial. Es presidenta del Consejo Directivo del Seminario Permanente de Investigación Agraria SEPIA para el periodo 2019-2021 en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pues ha sido directora de la maestría en Sociología y directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina. Asimismo, también ha sido ministra de Inclusión, ¿no? de Inclusión y Desarrollo. Y pues ahora vamos a darle el paso. Silvana, tienes 12 minutos aproximadamente. Muy bien, Manuel, tomamos el tiempo. Muchísimas gracias por la invitación al equipo del Senajú, y un agradecimiento muy especial a Iván por el esfuerzo invertido en trabajar tan minuciosamente este informe que hoy nos regalan. A Iván, y a través de Iván a Manuel, a Adriana y a Yair, que entiendo son parte de su equipo, que ha estado trabajando durante estos meses con mucho entusiasmo este informe. Y también un espacio de reconocimiento a Noelia Chávez, que hasta hace pocas semanas ha sido secretaria nacional de Senajú, y quien también con mucho esfuerzo y enorme compromiso ha liderado pues todos estos procesos que Iván nos comenta. Yo creo que la mejor manera de comentar este informe que hoy nos regala el equipo de Senajú es compartiendo con ustedes un par de ideas que el mismo informe reseña hacia el final. La evidencia es un componente necesario de las políticas públicas. Producirles una tarea y una responsabilidad que debe involucrar esfuerzos públicos y privados. El informe busca llamar la atención de estudiantes, investigadores y especialistas para que consideren a las juventudes entre sus prioridades de investigación. Pero el informe dice más. Dicen que en realidad son parte de una apuesta política, de un llamado explícito a producir conocimiento para actuar.
Y eso es exactamente lo que creo que vale la pena, a la luz de lo que Iván ha mencionado en su exposición, en su presentación, ¿no? El informe no es otra cosa que una extraordinaria invitación que SENAJU nos hace para poner nuevamente, dice Iván, aunque yo creo que ese nuevamente es relativo, a la población bajo el radar, ¿no? Bajo el radar no solamente de quienes hacen investigación, sino también de quienes hacen política pública. Y creo que no solamente se trata de poner un tema bajo el radar, creo que ahí Abdul, Lady estaremos de acuerdo, sino que el enorme reto es mantener y sostener el tema, ¿no? Porque claro, de modas sabemos que está hecha la vida, un tema nos apasiona durante un tiempo y luego se pierde el interés y en consecuencia el enfoque, el énfasis y el esfuerzo. Entonces creo que allí la tarea enorme que tenemos colectivamente es de que el tema permanezca bajo el radar y efectivamente este conocimiento que se genera se sostenga, se enriquezca, se renueve en el tiempo. Yo quería empezar mis comentarios por una reflexión general, creo que lo ha mencionado Iván, a partir de los 7 campos que son explorados en el informe, se generan y se presentan evidencias muy rigurosas, muy detalladas, acerca de las diversas desigualdades, privaciones que los jóvenes en general experimentan en el Perú, en un contexto además particularmente adverso y difícil. Y estas desigualdades, además, sabemos todos, ponen en rigor esas brechas como rupturas en términos de acceso a oportunidades. Entonces, en general, el informe nos está llamando la atención respecto a cómo esas brechas, que son en rigor también una métrica relativa, ponen en evidencia, como digo, las diferencias que los jóvenes enfrentan con relación a la población adulta, pero hacen más, ponen en evidencia esas desigualdades que los jóvenes rurales enfrentan con relación a los jóvenes urbanos, salvo en un par de indicadores que llaman particularmente la atención, y además muestran que como las mujeres o que las jóvenes rurales que son mujeres experimentan a su vez, en algunos indicadores, mayores desigualdades que las que enfrentan los jóvenes rurales varones, ¿no? Entonces, es un juego, entre comillas, de desigualdades que se van entrecruzando cuando uno lee el informe. Y yo quería aproximarme al informe haciendo 3 preguntas, ¿no? Y en torno a ellas voy a estructurar mis comentarios. ¿Cómo leerlo? ¿Cómo leer el informe que nos presentan este año? En segundo lugar, cómo vincularlo a otros debates y a otras agendas de investigación. Y en tercer lugar, cómo utilizar el informe en el mejor sentido del término utilizar. Entonces, cuando uno tiene una evidencia tan rica como la que presenta el informe, siempre tiene la posibilidad de poder elegir, y lo mencionábamos ayer también, cuál es tu lugar de enunciación, desde dónde lo lees, desde qué enfoque abordas esta información, ¿no? Este conocimiento que se genera. Ahí podríamos optar o podrían optar algunos por un enfoque desde el capital humano, orientado fundamentalmente a cómo todo este conocimiento permite conocer finalmente cómo estos jóvenes, sobre los cuales hoy sabemos algo más, se logran insertar en el mercado laboral, tienen éxito de alguna manera y generan de alguna manera también mecanismos para reproducir cierta lógica del capital. Otra opción posible es leerlo desde las prioridades de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una lógica distinta es la que presenta el enfoque de desarrollo humano territorial, que es desde la cual yo quiero enunciar mis comentarios. Y es que partiendo del enfoque de desarrollo humano territorial y reconociendo las desigualdades que el informe enuncia, uno podría apostar a que el bienestar de los jóvenes, en general el bienestar de la población, es esencialmente multidimensional. Y cuando digo multidimensional, estoy hablando justamente de esas dimensiones que detalladamente el informe trabaja. La educación de calidad, el trabajo decente, la salud y el bienestar, la posibilidad de vivir en un entorno libre de vulnerabilidad frente al crimen, la discriminación, la participación ciudadana, etc., ¿no? Entonces, creo que el enorme reto de un enfoque de desarrollo humano territorial es poner ese bienestar multidimensional en interdependencia con dinámicas territoriales, que son a su vez aquellas que determinan e influyen en esas oportunidades de bienestar a las que realmente la población tiene acceso.
estos jóvenes de alguna manera están expuestos también a esas dinámicas del territorio, dinámicas que tienen que ver con el acceso a oportunidades productivas, pero no personales o del hogar, sino del entorno del cual son parte. Dinámicas demográficas, dinámicas ambientales, dinámicas institucionales que dan cuenta de la oferta, por ejemplo, del Estado en un determinado lugar, y a lo que también el informe alude particularmente en los campos de la educación y de la salud y del trabajo. Dicho eso, creo que es muy importante, en segundo lugar, decía, tener claro cómo este informe se vincula a otras agendas de investigación. Y creo, como decía Iván hace un momento, que hay que entender que esta juventud de la que estamos hablando, en particular la juventud rural, está territorialmente situada. No es posible, sin embargo, hablar hoy de la juventud rural sin aludir a la juventud urbana, que es un poco lo que él preguntaba al final. No es, ¿qué es realmente lo que estamos entendiendo por lo rural? Es una pregunta de larga data. Sin embargo, no es posible disociar ambos términos, sobre todo ahora en donde nos desplazamos en los grises y en la zona intermedia, ¿no? entre ambos polos. En ese sentido, decía Raúl Asensio, a propósito de uno de los comentarios en la primera mesa del CEPI el día lunes, que la noción de brechas seguía siendo sumamente relevante para atender las desigualdades, pero había que leerla críticamente también, ¿no? Entonces, no tomar la noción de brechas con tanta libertad como a veces lo hacemos, y tener en consideración que en un país de enormes desigualdades como el Perú, a veces aludir a brechas implicaba también una competencia o el impulso o el refuerzo de una competencia entre grupos excluidos para poder, digamos, acceder a ciertos recursos, a ciertas oportunidades o incluso, también hay que decirlo, a cierta posibilidad de recibir atención por parte del Estado. En ese sentido, problematizar la noción de brechas viene bien. En segundo lugar, me parece también muy importante reconocer la idea de la heterogeneidad de la juventud. El informe hace un esfuerzo por desagregar la información por grupos de edad al interior del segmento de los jóvenes entre 15 y 29, hace la desagregación urbano-rural, hombres, mujeres, femenino, masculino. Sin embargo, todos sabemos que lo rural es esencialmente heterogéneo en sí. Si vamos imaginariamente a Ayacucho e imaginariamente a la provincia de Huanta, no es igual la realidad territorial ni individual de los jóvenes rurales en el distrito de Sibia, que está en el Braem, o en el distrito de Uchurajay, que también es parte de la provincia de Huanta. Y estoy hablando únicamente de una provincia. En ese sentido, creo que los matices a los que hay que seguir prestando atención, y esto por supuesto no es responsabilidad de SENAJU, sino de quienes hoy recibimos el informe y tenemos la responsabilidad de seguir generando conocimiento, debemos hacernos cargo, ¿no? Porque esa juventud rural, esa juventud urbana también son esencialmente heterogéneas por una serie de dimensiones, y es en esos matices en donde nos jugamos la posibilidad de realmente generar conocimiento que lleve, como nos exige el informe en esta reflexión desde la que partí, a tomar acción colectiva. En tercer lugar, creo que es importante vincular lo que el informe nos menciona a esta importancia fundamental de darle a la juventud una voz. Efectivamente, el informe está construido fundamentalmente a través del uso de fuentes secundarias, y yo sé, Manuel, que me quedan 2 minutitos. Sin embargo, creo que allí también hay una tarea importante. Las fuentes secundarias dan muchísima información, permiten hacer inferencias, permiten generar cierto tipo de información sumamente valiosa para tomar decisiones, pero aún nos hace falta seguir acogiendo las voces para justamente dar cuenta de esas particularidades de nuestros jóvenes, ¿no? Y creo que SENAJU eso lo tiene clarísimo. Quiero cerrar con mi última pregunta, que es cómo utilizar este informe. Creo que en primer lugar, ya lo decía Iván también en su última diapositiva, la generación o la elaboración de la agenda pendiente, ¿no? Yo esperaba encontrar en el informe una pista sobre, y ahora, después de todo esto que nos están diciendo, ¿qué viene? Pero luego pensaba que no era responsabilidad del informe plantear la agenda. Es en realidad responsabilidad de los distintos colectivos que hagan uso de este informe, y creo que entre los temas que están pendientes hay la necesidad de aproximarse desde un enfoque interseccional,
que vincule dimensiones como género, como territorialidad, como la posibilidad además de ir segmentando lo rural entre capas distintas para justamente aproximarnos a esos matices. Claramente la aproximación cualitativa en diálogo con estos hallazgos valiosísimos, y algo que creo que es clave en la agenda aún es la discusión acerca de la gobernanza, sobre quién lidera en el Perú la agenda de la juventud en general. SENAJU es efectivamente un órgano adscrito al MINEDU, pero todos sabemos que abordar el bienestar de la juventud no es prerrogativa de un único sector. Eso lo hemos escuchado, los hallazgos lo mencionan con claridad. Entonces, finalmente, ¿a quién le toca liderar esa agenda que es, por definición, multisectorial, es intergubernamental y permite abordar un tema que es multidimensional por su naturaleza? Creo que el llamado a la realización de tesis de pregrado y de posgrado es inevitable. El diálogo con docentes que están en contacto con jóvenes para que estos temas sean parte de las mallas de los cursos de las universidades es un llamado urgente también. Y creo que en segundo lugar el trabajo en red, ¿no? El trabajo en red de jóvenes para que este debate, compañeros, compañeras, salga de Lima, ¿no? Creo que es bien importante hacer el esfuerzo para trascender esta lógica de discutir ciertos temas en ciertos círculos para promover espacios de diálogo desconcentrados, involucrando, por ejemplo, a la Red Peruana de Universidades, a los procesos de responsabilidad social universitaria y a los cursos que se puedan diseñar sobre estos temas. Termino, y sé que ya me pasé un minuto, respecto a los productos comunicacionales. No todos tenemos tiempo de leer un reporte de 250 páginas que me parece extremadamente valioso para ciertos entornos. Sin embargo, los jóvenes han demostrado, a consecuencia además de la pandemia, su enorme despliegue de creatividad para hacer uso no solo de las redes, sino también de los podcasts, de los videocasts, del TikTok, de todas las herramientas digitales que hoy la tecnología nos habilita a acceder. Yo les invito a que este valioso contenido sea divulgado intensiva y creativamente a través de todos estos medios y que logremos que los propios jóvenes de los que hablamos sean los voceros de la importancia de ubicar y sostener el tema de la juventud en el Perú y de la juventud rural en particular bajo el radar. Y muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, Silvana, por las reflexiones y, bueno, y propuestas que nos has vertido. En realidad es lo último que mencionas es como un reto incluso para la misma institución como SENAJU, y también gracias por resaltar el tema de lo multidimensional en el desarrollo de las personas, y en este caso de la población joven, que es algo que también nosotros desde la Política Nacional de la Juventud, pues, como herramienta misma de gestión pública, pues se priorizaron 6 áreas, ¿no?, de desarrollo, y que también están vertidas en el informe nacional. Ahora vamos a dar el pase a Abdul Treyes. Él es magíster en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciado en antropología por la misma Casa de Estudio. Es investigador del taller etnológico de cultura política de la PUC. Sus temas de investigación se centran en política subnacional, poderes locales, gobernanza de la tierra y desarrollo territorial con énfasis en los espacios rurales. Aproximadamente también vamos a tener a Abdul unos 12 minutos. Igual, si necesitas cerrar alguna idea, normal, podemos extendernos un poco más. Y solamente ya para darle el pase a Abdul, no olvidarnos de quienes están en la plataforma de Sepia, pues poder también vertir sus preguntas a los panelistas, al presentador, para que puedan ser resueltas y así también agilizar y dinamizar el diálogo que estamos teniendo. Abdul, te doy la posta y para que puedas presentar. Listo, muchas gracias y bueno, buen día con todos. Antes de iniciar mis comentarios, al igual que Silvana, quiero agradecer a CEPE y a SENAJU por extenderme la invitación de participar y comentar esta mesa. Y de manera particular también aprovecho este espacio para saludar y reconocer el esfuerzo de la Dirección de Investigación y Desarrollo de SENAJU por publicar el Informe Nacional de Juventudes, pese a las circunstancias y limitaciones causadas por la pandemia. Quisiera iniciar mi participación señalando que la ponencia nos presenta un conjunto de datos
que nos permite tener un conocimiento actualizado y profundo sobre los y las jóvenes, y en especial los y las jóvenes rurales. En ese sentido, me gustaría resaltar algunos hallazgos que considero importantes desde mi posición como antropólogo, que sirvan como punto de partida para pensar y repensar sobre este grupo de ciudadanos en el contexto de pandemia. El informe es claro en mostrar que en los últimos años la situación de los y las jóvenes venía mejorando en términos de acceso a educación y empleo, aunque claro, reconociendo las brechas existentes entre los ámbitos rurales y urbanos. Por ejemplo, se señala que en los últimos 5 años la tasa de conclusión de estudios secundarios aumentó en 20 puntos porcentuales y que los niveles de acceso a educación superior, empleo formal, ingresos económicos, venía aumentando de manera consistente año tras año. Sin embargo, producto de la pandemia, el informe nos muestra de manera contundente y detallada, y personalmente creo que ahí radica su valor, que estas cifras han cambiado drásticamente. Así, en el 2020 no solo el empleo se ha reducido, también los niveles de deserción escolar y de educación superior, lo que ha generado un gran impacto en la calidad, expectativas y trayectorias de vida de los y las jóvenes rurales, colocándolos como uno de los grupos más afectados y vulnerables en la actualidad y hacia el futuro. Este escenario que viene transformando los territorios rurales, la vida de los jóvenes y la de sus familias, como también las formas en el acceso a los recursos, ha abierto un abanico de temas a estudiar para nosotros como investigadores, pero que creo es urgente que estas investigaciones y los hallazgos producto de ellas lleguen a los tomadores de decisiones, ¿no? Quienes desde ya tienen un gran reto que enfrentar y asumir. De otro lado, el informe resalta que se utilizan 2 variables para definir a los y las jóvenes rurales. El primero, de edad, y el segundo, la densidad poblacional del lugar habitado. Pero como bien ha señalado Iván, y es algo sobre lo que estoy de acuerdo, existen otras definiciones que pueden considerarse o no más adecuadas y que han sido desarrolladas por investigadores o instituciones como REMIS. En ese sentido, creo que valdría la pena discutir y repensar esta definición estandarizada a partir de 5 temas que me han surgido al leer el informe y contrastarlos con los trabajos de campo que he realizado y en las conversaciones con jóvenes rurales que he tenido. El primero es que la juventud rural no solamente habla de una etapa de la vida, también es un momento de tránsito entre la niñez y la adultez que está marcado por hitos, metas asumidas, o como llamamos los antropólogos, ritos de pasaje, como el emparejamiento, la reproducción, la culminación de la educación, la adquisición de bienes o la consolidación de la actividad profesional o laboral, que a su vez son también demandas sociales, tanto de la comunidad, de nuestros pares o de los padres. Pero vemos que con el paso de las décadas esos hitos han ido cambiando y hoy el rango etario para cumplirlos se ha ampliado. Por ejemplo, pienso en mis padres, una generación anterior que a sus 27 años tenían 2 hijos, tenían ya un trabajo fijo y comenzaban a planear la adquisición de sus bienes, situación en la que yo no me encuentro y que aún pienso como proyectos a futuro, a pesar ya de mis 32 años. O la de jóvenes rurales que hoy buscan acceder a educación superior al concluir sus estudios secundarios o migrar hacia ciudades para establecerse y consolidarse, situación distinta a la de sus padres. Entonces, habría que preguntarse si para el Perú es suficiente marcar la juventud solo como un rango etario o si este rango, el actual, explica los hitos asociados a esta etapa. El segundo tema es que la juventud es un momento de generación de capitales, digamos, sociales, económicos, educativos, entre otros, y esos capitales pueden ser determinantes para las trayectorias de vida de los y las jóvenes cuando lleguen a la adultez, la de sus familias y también la de sus territorios. Pero no todos los jóvenes acumulan los mismos capitales y con la misma intensidad. En ese sentido, este enfoque permite ver las brechas existentes entre jóvenes urbanos y rurales, pero también entre los jóvenes y las jóvenes. Así considerar la juventud como una etapa
en el que se acumulan capitales, remarca la importancia de este grupo como ciudadanos y ciudadanas que deben ser sujetos de políticas públicas, y de ahí la importancia de la Política Nacional de la Juventud que se aprobó y que se publicó en el 2019. La tercera es que los jóvenes son un grupo subordinados a otros generacionales. Pienso aquí en los adultos, y esa posición impacta en su acceso a recursos y oportunidades, ¿no? Por ejemplo, es poco común ver a jóvenes como dirigentes de organizaciones sindicales o gremiales nacionales, pero sí hay una gran demanda de que los jóvenes participen más en esas organizaciones, pero no se les otorga puestos de decisión. Un dirigente de comunidad campesina en Piura, pero este caso puede ser extendido a otro tipo de organizaciones y a otros territorios, me comentaba el poco interés de los jóvenes a ocupar cargos directivos y demandaba mayor participación. Pero a su vez un joven de la misma comunidad me comentaba cómo los adultos mayores no les permiten ocupar cargos directivos o bloquean sus propuestas argumentando su falta de experiencia o ser en una etapa de aprendizaje. Como bien señala el informe, hay un declive sostenido de participación de jóvenes en organizaciones y asociaciones que se puede explicar en la pérdida de interés de los jóvenes por insertarse en esos espacios, pero también encuentra una razón en las limitaciones que encuentran los y las jóvenes cuando quieren hacerlo, y en ese sentido urge tomar medidas para superar esa barrera. El cuarto es que se sigue considerando que los jóvenes rurales son solo aquellos que habitan en centros poblados de 2.000 habitantes. Los estudios realizados en los últimos años resaltan que los niveles de articulación e interacción entre los espacios urbanos y rurales más bien se han agudizado, y en consecuencia hay un alto nivel de movilidad y migración de jóvenes rurales hacia las ciudades en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo o de educación. Entonces habría ahí que preguntarse si es que un joven rural deja de serlo apenas llega a una ciudad, o si hay un periodo de tiempo en el que lo sigue siendo, o si vuelve a serlo cuando retorna a su lugar de origen. Por ejemplo, regreso aquí a los testimonios de jóvenes que debido a la pandemia han retornado a sus lugares de origen, luego de varios años de vivir en la ciudad, y aún siguen siendo considerados por los dirigentes como hijos de sus comunidades. O a los jóvenes y anahuilinos que de lunes a viernes viven en la ciudad por trabajo o estudio, y los fines de semana retornan a sus comunidades campesinas. El quinto tema es la interseccionalidad que subyace a los jóvenes, ¿no? Y aquí resalto mucho el aporte de Silvana. Ese enfoque es de suma importancia porque los jóvenes rurales no son un grupo uniforme, y por el contrario son distintos entre sí a nivel de territorio, oportunidades, etnicidad y de género. En ese sentido, algo que extraño de la ponencia es la división de género al momento de presentar los hallazgos, ya que de esa forma creo se hubieran encontrado brechas importantes en las cifras que algunas veces ocultan las diferencias entre hombres y mujeres y entre distintos grupos culturales. Cierro mi comentario con dos observaciones que también dejo como temas a profundizar. La primera es que en la ponencia se afirma que en el contexto de la pandemia, los espacios rurales han tenido una menor pérdida en la calidad de la experiencia educativa debido a que accedieron a educación a través de llamadas telefónicas o uso de radios o equipos de sonido. Creo que es una afirmación en la que se debería profundizar, pues una cosa es el nivel de acceso y otra cosa es la calidad de la educación que se imparte y se recibe. La segunda es también que se afirma que el desempleo no se ha agudizado en las juventudes rurales en el contexto de pandemia, pero habría que preguntarse aquí a quiénes sí ha afectado. Una de las conclusiones del estudio sobre migración de retorno realizado el año pasado en el contexto de pandemia muestra que las mujeres jóvenes han sido las más afectadas, ya que en sus lugares de origen no encuentran oportunidades de trabajo ni de consolidación personal o profesional, y por el contrario, desde su retorno se dedican a labores del hogar, al cuidado de los hijos, y han pasado de una situación de independencia económica a una dependencia absoluta de los esposos o de los padres. Así el retorno significa para ellas un retroceso en sus planes de vida y las colocaba en una situación de incertidumbre hacia su futuro. Y dicho esto, regreso a la importancia de tener un enfoque interseccional cuando se desarrolle este tipo de temas. Termino saludando nuevamente a los organizadores de la mesa por permitirnos abordar este tema que en la actualidad es de suma importancia
y que de manera personal espero que se haga sostenible en el tiempo y que se aborde a lo largo de los distintos CEPIAs que se vienen hacia el futuro. Gracias. Muchas gracias, Abdul, por las reflexiones. Me quedo con con tres ideas, digamos, que mencionaste casi al centro de tu presentación, el cual es el tema del repensar, ¿no? El grupo etario, y en este caso también la importancia del enfoque final que mencionabas, el enfoque intersectorial, ¿no? Es decir, este enfoque. Luego de ello, las limitaciones que muchos jóvenes a veces presentan y que pueden cubrirse también con otros tipos a veces nosotros en el informe presentamos el concepto de estigma joven, ¿no? En el cual también se presenta también quizás esas limitaciones y discriminación por edad, y luego el gran reto de comprender la movilidad de los jóvenes rurales y cómo a veces están en el área urbana y etcétera, y que también se puede agudizar en lo que se conoce como el retorno, ¿no? Que ahora en la pandemia también se ha visibilizado de una fuerte manera, ¿no? Entonces, esto a su vez representa un reto para la investigación, ¿no? De la misma CENAFO y de otros centros de investigación, para poder comprender también, como se ha mencionado, este fenómeno que sí es muy latente y muy presente. En todo caso, ahora nos vamos con Lady White. Ella es antropóloga de la Universidad de San Marcos, con máster internacional ejecutivo en estudios del desarrollo en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, Suiza, y con estudios de maestría en psicología comunitaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es ex becaria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con investigación sobre movilidad y migración de jóvenes de comunidades campesinas en Puno, Arequipa y Huancavelica, y con experiencia en las entidades regulatorias de la calidad educativa en el nivel superior técnico, tecnológico y universitario. Lady, te paso la posta para poder seguir dialogando, y no olvidarse que también pueden ir dejando sus preguntas en la bandeja de Facebook y tanto en la bandeja de la plataforma de Sepia, para poder luego ir respondiéndolas. Muchas gracias. Lady. Muy buenos días con todas y con todos los jóvenes que el día de hoy nos están acompañando. Creo que es súper importante que la presencia de ustedes sea, digamos, notoria en estos espacios. Agradezco realmente la invitación tanto de SENAJU como de CEPIA y de todo el esfuerzo que hay detrás de las personas para visibilizar las condiciones en los entornos rurales y con especial énfasis en los jóvenes, ¿no? Y también agradezco los comentarios tan nutridos de mis compañeros panelistas. Creo que sus aportes son súper importantes para seguir discutiendo este informe. En principio, mis comentarios los he vinculado a tres temas, a tres bloques, digamos. Uno es vinculado a la conceptualización de la juventud rural y sobre la ruralidad. Otro es sobre el eje temático. Me quisiera concentrar en tres aspectos del informe, que son el tema educativo, el trabajo y la salud. Y finalmente, un conjunto de ideas tal vez que puedan, en el marco de la reforma del SENAJU, podamos, digamos, tener algún alcance adicional desde mi perspectiva, ¿no? Sobre lo conceptual, lo que podría mencionar es que en realidad este informe es un gran avance. Realmente me da mucha alegría poder además leer un informe en el que se pone el acento a lo rural también, que en algunos momentos se había, digamos, abandonado, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece súper relevante y agradezco el esfuerzo, en verdad, de SENAJU por este informe. En principio, bueno, el mismo informe lo señala, hay una limitación importante al no contar, digamos, con un instrumento propio, ¿no? Que pueda medir cuantitativamente algunos indicadores centrales sobre juventud, ¿no? El hecho de que no podamos, digamos, las operacionalizaciones conceptuales que se hacen en las encuestas, digamos, termina restringiendo un poco el acercamiento que podamos tener a la problemática de la juventud, y sobre todo con énfasis en lo rural, ¿no? Ya que hay muchas discusiones respecto a estas conceptualizaciones.
Lo que sí quisiera enfatizar es que en el marco de esto sería importante dimensionar desde el SENAJU y desde las personas y las instituciones, perdón, que tienen algún nivel de intervención respecto a la juventud, ver la necesidad de efectivamente poder garantizar que tengamos un instrumento de medición para poder acercarnos a estos temas que, digamos, de cierta forma no ha llegado a profundizarse en el informe, ¿no? Y sobre lo que quisiera en esta cuestión conceptual profundizar es sobre la importancia de no olvidar las bases familiares y comunitarias que tienen detrás de las dinámicas de los propios jóvenes, ¿no? Para mí, en realidad, el ser joven finalmente es un proyecto familiar y comunitario, ¿no? ¿Y por qué es un proyecto? Porque finalmente se convierte en estas comunidades rurales en una estrategia de movilidad socioeconómica para las familias, ¿no? Creo que, como lo señalaba en algún momento Silvana, es súper importante ver, digamos, el conjunto de dinámicas que están, digamos, interactuando frente al proyecto de ser joven, en este caso, ¿no? Las dinámicas institucionales, las territoriales, el entorno, ¿no? Estos aspectos que son neurálgicos para entender justamente las posibilidades y, digamos, las dificultades que estarían teniendo los jóvenes en estos entornos, ¿no? Por otra parte, respecto al tema educativo, sí me gustaría hacer énfasis que en estos espacios rurales cuesta más educarse en recursos y en años, ¿no? Y ahí hay un tema también de género que lo han mencionado, ¿no? Y sobre eso, bueno, tenemos ya una política nacional de educación superior y técnico-productiva que finalmente está promoviendo al 2030 mejorar tanto el acceso como la calidad de educación superior. Sin embargo, lo que hemos visto es que definitivamente han habido grandes avances en el tema de poder garantizar una educación universitaria, digamos, de mayor calidad, ¿no? Sin embargo, si comparamos el número de instituciones educativas, que en este caso son 94 universidades las que cuentan en el país, y en este caso los 2.000 CETPROS y los 1.200, alrededor de 1.200 institutos, vemos que es necesario plantear también, digamos, cómo es que se garantiza la calidad en estos espacios, ¿no? Sobre todo en los CETPROS también sabemos que en las zonas urbanos, rurales y también las rurales, perdón, hay un mayor número y son los jóvenes rurales que acceden a este tipo de educación también. Entonces sí hay una preocupación por prestarle atención a estos centros educativos y ver adicionalmente cuáles son las estrategias para garantizar la calidad, ¿no? Y hacer un énfasis también en el informe respecto a ello, ¿no? Por otro lado, respecto al trabajo, si bien hay una lectura respecto a cómo es que los jóvenes hay una cifra bastante, digamos, llamativa y preocupante, ¿no? Que dice que el 78.2% de la PA joven rural trabajó sin contrato, ¿no? Y ahí una de las cosas que considero que es importante es considerar que los espacios rurales históricamente han tenido una calidad en los servicios básicos del Estado, una baja calidad en los servicios, ¿no? Y hay una precariedad que se construye y que no se abandona cuando el joven migra, ¿no? En realidad, para mí, considero que hay un traslado de la precariedad, ¿no? No necesariamente la migración y el acceso a un espacio en la ciudad, a un trabajo en la ciudad, va a garantizar las condiciones necesarias para garantizar el bienestar de los jóvenes y las jóvenes. Creo que es importante empezar una discusión al respecto, en la medida porque hemos visto casos en el país donde la precariedad laboral ha costado vidas, ¿no? Y considero que en este caso, por ejemplo, el COVID también ha representado, digamos, un escenario en el que esta vulnerabilidad, esta precariedad trasladada a la ciudad, digamos, no ha podido evidenciarse y que no termina siendo una discusión importante en los ideales o en en el imaginario que tienen los jóvenes sobre la ciudad, ¿no?
de las conversaciones igual, de la experiencia en campo, hay una idealización de lo que es la ciudad. Sin embargo, no hay una discusión en profundidad con ellos mismos respecto a en qué condiciones se accede a la ciudad, ¿no? En qué condiciones, el trabajo, la educación, y ahí tal vez hacer un énfasis en las trayectorias de los jóvenes que estudian y trabajan, ¿no? Que en realidad es también, si bien tenemos este bloque de jóvenes que ni trabajan ni estudian, creo que también es importante prestar la atención a las dinámicas de los jóvenes que se están desarrollando, en realidad que no tienen la posibilidad de solo dedicarse a educarse, ¿no? Sino que más bien esta dinámica del trabajo y estudio es complementaria y es necesaria para poder sostener en el sistema educativo, ¿no? Para poder sostenerse en el sistema educativo. Por otra parte, ya pasando al tema de la salud, creo que otro de los temas que pone en agenda de manera importante el informe es el acceso a, digamos, la educación sexual reproductiva, y también la pregunta que nos hacemos aquí es ¿cómo acceder a protección en una comunidad conservadora? Creo que es uno de los grandes retos que se tienen también a nivel desde el sector salud para desarrollar estrategias que impacten en ello, ¿no? Nos comentaba un joven el trabajo de campo en el corredor de Alto Piura, que no podía acceder a preservativos porque la comunidad se enteraba que él podría hacer, ¿no? Mientras que cuando está en la ciudad sí los podía acceder, sí podía acceder con cierta libertad. Entonces, este tema es bastante preocupante en la medida en que si es que no se atienden estos temas, ¿no? El conservadurismo de algunas comunidades finalmente atentaría, ¿no? El proyecto incluso de vida de los propios jóvenes. Entonces, es un tema que me parece importante. En este caso, por último, me gustaría, digamos, reflexionar sobre el rol de los jóvenes a raíz del informe y a raíz de la reforma que está promoviendo SENAJU, que la saludo, que en verdad la felicito, que creo que es importante porque considero que el recurso humano, sobre todo de jóvenes en zonas rurales, puede ser determinante para garantizar el desarrollo rural también, ¿no? Para ser un elemento más, un recurso humano que estamos desperdiciando, que se está desperdiciando en general, ¿no? Y para eso mi pregunta y mi reflexión va a qué rol quisiéramos que asuman los jóvenes, ¿no? En estas discusiones, ¿no? Creo que es importante que en estos casos los jóvenes puedan, no solo, ahí iría un poquito más a lo que mencionaba Silvana, ¿no? Que tengan voz, pero creo que y los jóvenes, nosotros como jóvenes también tenemos que asumir una responsabilidad frente a nuestro territorio y frente a las decisiones que se toman sobre el territorio. Entonces sí creo que es importante iniciar una discusión respecto a cuál es el rol de los jóvenes que se tienen que asumir, ¿no? Porque finalmente eso va de cierta forma a garantizar una sostenibilidad en las acciones que se desarrollen, ¿no? Un joven reflexionando sobre qué espacios son oportunos en el territorio, reconociendo su territorio, sabiendo qué espacios son productivos, qué espacios no, y involucrándose en la organización, digamos, de sus comunidades, puede garantizar de cierta forma que, digamos, algunos problemas en la comunidad se puedan resolver también, ¿no? Entonces, creo que sí es importante. Por otro lado, considero que se tiene que promover una mayor articulación con los otros sectores, ¿no? Como lo mencionaban, de cierta forma, hay tanto políticas educativas como laborales, como de salud, que son necesarias de ser articuladas, ¿no? Para que podamos, digamos, potenciar el alcance de nuestras acciones como Estado. Entonces, en ese sentido, creo que sí es necesario identificar quién asume ese rol, como se mencionaba, y cuál será el rol del SENAJU, ¿no? Creo que es importante que alguien asuma un rol articulador y vigilante de las políticas que estén vinculadas a juventud, ¿no? Por otro lado, sí, por último, me gustaría señalar que
creo que es importante en este marco que las políticas puedan llegar y tener un alcance comunitario, local y regional, ¿no? Creo que hay digamos, al no tener un actor que articule y que vigile estos procesos, finalmente la participación de los jóvenes en el espacio comunitario, local y regional finalmente se licúan, ¿no? Entonces creo que sí es importante pensar en cómo aterrizamos estas políticas y acciones en estos niveles, ¿no? Cuando uno va a una comunidad y le preguntan, o le preguntas al gerente de desarrollo social, o le preguntas al jefe de la DEMUNA, ¿no? O al propio, a la propia autoridad local o comunitaria, finalmente no saben qué posición poner a los jóvenes, ¿no? No saben cómo involucrarlos en esos procesos. Entonces creo que sí es necesario que podamos desarrollar estrategias que permitan ello, ¿no? Entonces, digamos, eso es en torno a los comentarios que me ha suscitado. Considero que es un documento súper importante, que la difusión y el conocimiento de estos alcances, resultados, puedan llegar a las y los jóvenes, ¿no? Y que ellos se apropien de este documento para reflexionar y actuar frente a estos problemas, ¿no? Muchísimas gracias al CEPI y a SENAJU. Perfecto. Muchas gracias, Lady, por tus comentarios y reflexiones. Me quedo con bueno, las tres opiniones sobre el tema de educación, salud y empleo, sobre todo sobre salud, que justo coincidimos en esa experiencia que comentaste sobre el tema de comunidades y a veces el pensamiento, ¿no? Por así llamarlo, conservador, que puede, digamos, limitar el acceso a, a métodos anticonceptivos, ¿no? En mi caso, yo solamente algo súper rápido, yo coincidí en un trabajo de campo también, pero en este caso no era un hombre joven, sino era mujeres jóvenes que no podían tener acceso porque quizás en la posta iban, pero a escondidas a recoger los métodos porque sus papás, sus hermanos se molestaban, ¿no? Y creían que tenían, pues, ¿no? Una vida que quizás ellos no querían, ¿no? Ahí también entra mucho el tema de la violencia, etcétera. Entonces, eso a resaltar, y por último el tema del alcance en las políticas que sí consideramos y del SENAJU también identificábamos como algo muy importante. Algo simplemente para poder revisar los comentarios que nos han ido vertiendo por las redes sociales, nos comentan acerca de que es muy importante que hay un segmento de la adolescencia que cursa en los últimos años en secundaria, y creo que también eso se relaciona bastante con la calidad educativa que nos mencionaba Lady al inicio de su presentación. Luego menciona Evelyn Catacora sobre que es muy interesante la intervención de Silvana, eso al inicio. No hay mucho trabajo por hacer y sobre todo impulsar un trabajo articulado, multisectorial y descentralizado en todas las regiones del país. Y por último, Olga nos menciona que este informe debe ser divulgado y de manera distinta con publicaciones, ¿no? Que sinteticen para que las y los docentes puedan usarlos como fuentes para abordar algunos de los problemas y retos que se plantean. En todo caso, estas han sido las preguntas y podríamos aperturar un momento para poder cerrar algunas ideas. Quizás Iván, ¿no? Que ha presentado la primera parte, que tiene algunas preguntas también a los panelistas para poder seguir dialogando y poder dar, digamos, las ideas y opiniones que hemos venido presentando. Bien, gracias Manuel, gracias también a Abdul, Silvana y Lady por sus comentarios, que ciertamente complementan varias de las cosas que se dicen en el informe, y también ayudan a pensar en ideas para mejorar su contenido a futuro, y también su difusión este mismo momento. A ver, no sé por dónde empezar. Ok, en cuanto a el tema de la difusión, ya que es lo último que he mencionado,
En el centro comunitario de Senajú hemos colgado también un resumen del informe nacional, que es un resumen que tiene 16 páginas, que también está para libre descarga. Pero es cierto que no es solo usar la página web de Senajú, ¿no? Hay muchas plataformas y muchos canales a través de los cuales se puede llegar. En las redes sociales de Senajú en particular, eh, todas las semanas se están subiendo gráficas en donde se mencionan varios de los datos que están presentes en el informe nacional. Pero nuevamente, así como estamos presentes aquí hoy, nos gustaría poder estar presentes en otros seminarios, en los congresos, en universidades, en fin, plataformas o páginas de grupos colectivos que tienen sus redes sociales también, etc. Eh, y por supuesto, la comunicación para ministerios, para entidades públicas, para gobiernos subnacionales, a las cuales también es importante hacer llegar esta información, no solo la información gruesa del informe nacional de 235 páginas, sino otros datos que sean relevantes para nosotros, pero también para los demás, ¿no? Porque naturalmente lo que puede ser relevante para la Senajú como oficina que está dentro del Ministerio de Educación, no necesariamente es lo mismo que es relevante para el gobierno regional de Apurímac, digamos, ¿no? Entonces, ahí también hay un trabajo que al interior de Senajú se necesita poder desarrollar más para poder darle más, para poder hacer que la información circule, ¿no? Eso, punto uno. En el punto dos, me ha gustado mucho los comentarios que se han hecho en el sentido eh, vamos a llamarlo así, eh, pedazos de información que podrían también considerarse para incluir en siguientes versiones del informe nacional. Por ejemplo, yo señalaba en mi presentación que una cosa que pensábamos en Senajú, o sobre el cual le dábamos vueltas, era si los indicadores que hemos metido son los más relevantes, si hay otros que deberíamos considerar. ¿No? Por ejemplo, Lady habló de la importancia de las bases familiares y comunitarias, y en las encuestas hay preguntas que te permiten acercarse a la composición familiar de jóvenes en general en la población, ¿no? Entonces ahí hay de pronto un elemento a pensar, ¿no? Quizás es necesario cuando hablamos de juventud es pensar en cuál es la composición de las familias, ¿no? El tema de, decía Abdul, ok, en el informe hay eh, datos sobre acceso a educación, pero no hay sobre la calidad de la educación, ¿no? Y ciertamente es una cosa que no hemos incluido, pero que informes en varios lugares o investigaciones que se están haciendo muestran, ¿no? No solo es el acceso, sino están llegando adecuadamente los aprendizajes, están los jóvenes y los jóvenes rurales en sus casas, digamos, en las condiciones adecuadas para poder recibir los conocimientos que transmiten los docentes, etc. Y por supuesto, un asunto adicional, que creo que incluso va más allá de este asunto, es el tema eh, de si incluso revisando las fuentes que hemos revisado nosotros, no existe algo así como, o creemos que existe algo así como un vacío o muchas insuficiencias en los sistemas de información recoger datos sobre jóvenes. Por ejemplo, el tema de la participación de jóvenes en espacios organizacionales, una de las preguntas clave que usamos nosotros es una pregunta de la ENAO. Y la ENAO pregunta a jóvenes cónyuges o, o a jóvenes cabezas de familia o cónyuges de cabezas de familia si participan en organizaciones, ¿no? Entonces, eso limita el universo de jóvenes a los que son cónyuges o cabezas de familia y no, digamos, no te permite conocer a la otra gran cantidad de jóvenes si están participando o no en distintos espacios y organizaciones. ¿A qué voy con esto? Que creemos, y es una apuesta que Senajú tiene en mente en este momento, es necesitamos una encuesta nacional de juventud, ¿no? Hace un mes estuvimos asistiendo a un evento virtual un evento internacional y Chile iba por su séptima ronda de encuesta de juventudes. Uruguay iba por la novena ronda de encuesta de juventudes. Y en Perú solo tenemos una, del año 2011 además, ¿no? Entonces ahí hay un reto pendiente
para crear instrumentos de recoge información específicamente pensando en jóvenes, creemos nosotros. Y sí, eso. Preguntan en el Facebook, dicho sea de paso, si se ha recogido información, preguntan por interno, si se ha recogido información sobre derechos sexuales y reproductivos en zonas rurales, he hecho consultas sobre el aborto en zonas rurales. Bueno, no. Como señalé al inicio, la información que hemos recogido es básicamente fuentes secundarias, ¿no? Encuestas del INEI, cifras de otras entidades públicas y en algunos casos complementados con lo que dicen investigaciones que han hecho investigadores, vale la redundancia, o centros de investigación. Pero específicamente consultas o en general entrevistas o recojo de información cualitativa no es un trabajo que se haya podido realizar para la realización de este informe. Sí hay, sin embargo, en el capítulo de salud información sobre derechos sexuales y reproductivos en jóvenes, ¿no? Específicamente en mujeres. Algo que estaba también, porque me llamó la atención de lo que señalaron, de lo que señaló Silvana Vargas, es el tema de pronto se necesita también un mayor componente de dónde están las voces de los jóvenes en el informe, ¿no? Y sí, creemos que, digamos, ese es un componente que se necesita reforzar de cara a esta tarea, ¿no? El informe está los análisis que ha hecho la oficina de la Dirección de Investigación y Desarrollo, están algunas entrevistas que se hizo a funcionarios públicos, pero ciertamente no están presentes las voces de los jóvenes. No obstante, SENAJU tiene distintos eventos en donde recoge, donde congrega organizaciones juveniles y se hacen consultas sobre distintos temas, pero sí es un reto pendiente, digamos, ver en qué medida esta información complementa, matiza o mejora finalmente los datos estadísticos que nosotros colocamos en el Informe Nacional de Juventudes. Y creo que para terminar, también el informe es una apuesta justamente por señalar algo que creo que los tres comentaristas han dicho, que es el bienestar de los jóvenes es multidimensional, ¿no? Por lo tanto, más allá de que SENAJU esté dentro del sector de educación, el informe también es un llamado de atención a la necesidad de la articulación, no solo intersectorial, sino entre distintos niveles de gobierno. Y en ese sentido, lo que queremos es justamente que las evidencias que estamos usando sean también un puente para esas articulaciones que tanto se necesitan para implementar no solo la política nacional de juventud, sino en general mejorar los servicios para jóvenes y para jóvenes rurales en particular. Dicho sea de paso, y ahora sí cierro con esto, si bien Silvana Vargas se me adelantó, también decir que el informe, si bien yo lo dirigí, su contenido, los análisis y muchas de las interpretaciones son sobre todo obra de Manuel Mendoza, Jair Gómez y Adriana González, especialistas de la Dirección de Investigación y Desarrollo, que además cuenta con Fabricio Ruiz y Carmen Timba, que son personal fundamental. Y también decir que el informe fue un esfuerzo, la realización del informe fue un esfuerzo heroico del equipo de comunicación de Carlos Yufiri, de Enrique Acosta, de Fernando Muñante, de Tatiana Pala y de Luciana Aliaga. Así que también el agradecimiento desde la DINDES para todos los mencionados y por supuesto no se habría hecho sin el impulso de Noelia Chávez. Eso en cuanto a mis reacciones a lo que han dicho, pero no sé si de pronto hay cosas más que se crean pertinentes. Bueno, en todo caso podemos abrir una ronda de unos 3, 5 minutos por cada panelista para poder ya cerrar las ideas, ¿no?, con las cuales habían empezado y también ya luego de haber escuchado algunos comentarios, preguntas, reflexiones sobre también del Facebook y también lo que ha comentado Iván. En todo caso podríamos empezar con Lady para poder, ¿no?, ahora cambiando un poco el orden, ¿no? Vamos a empezar con Lady para poder ir con esta pequeña... Sí, creo que una de las cosas que me gustaría también plantear,
ya como un comentario final, es cómo hacemos que la participación de los jóvenes sea mucho más activa en este tipo de informes, y también no solo en los informes, sino también en la definición de las políticas que se hacen para los jóvenes, ¿no? Creo que también es un espacio para preguntarnos sobre eso, ¿no? Y para ver si identificar si en las comunidades, en las instituciones educativas, efectivamente hay un espacio de diálogo para estas cosas, ¿no? Creo que es súper importante en ese sentido, ¿no? Dinamizar y movilizar a los jóvenes y su preocupación respecto a ello, ¿no? Respecto a su propia situación, ¿no? Como lo mencionaba, tal vez en el imaginario de los jóvenes ir a la ciudad sea, digamos, un cambio importante, ¿no? Sin embargo, las condiciones en las que se desarrolla esto y la discusión y la reflexión sobre esto, y tener espacios para reflexionar sobre esto y ellos mismos es súper central, ¿no? Y bueno, sobre la cuestión comunicacional, se me había ocurrido que también en los espacios rurales funcionan bastante las radios locales, ¿no? Entonces creo que es importante tal vez tener algún tipo de estrategia comunicacional que esté apoyada por las radios locales, sería importante, ¿no? Eso, muchas gracias. Perfecto. En todo caso, ahora continuamos con Abdul para que puedas tener un tiempo para poder dar pues, un... Sí, yo quería comentar 4 puntos súper cortos. La primera, también siguiendo a Lady y a los comentarios de Silvana y Iván, es que también creo necesario que se haga más presente y de manera más activa la presencia de jóvenes en los distintos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Entonces ahí, digamos, la pregunta y la labor la gran pregunta es cómo hacer efectiva la participación, ¿no? No solamente en términos cuantitativos, sino en términos cuáles, ¿no? Y esta reflexión me surge en torno a los casos que yo he visto de participación de mujeres jóvenes en política y cómo ellas son ubicadas en el último tercio de las listas simplemente para completar las listas, ¿no? Entonces, si las mujeres jóvenes y mujeres jóvenes indígenas terminan siendo puestas en el último tercio para completar esas 3 cuotas a la vez, ¿no? Ese es un punto. Lo otro es que también pienso en cómo es que, y esta es una pregunta al aire, es cómo es que desde el Estado y desde el propio SENAJU se promueve y se fomenta las organizaciones locales de jóvenes que exceden a la propia organización de los corejus, ¿no? Y más bien y cómo integrarlos, pero de otro lado, aún que sigan manteniendo cierta independencia que les permita tener mayores demandas al mediano y largo plazo, ¿no? La participación y los espacios como los consejos provinciales de las juventudes, ¿no? O los consejos regionales son sumamente importantes, sí, pero también son importantes otros tipos de organizaciones que pueden ser más culturales o más políticas, que están muy presentes a nivel local. Y aquí, por ejemplo, retomo los estudios que ha hecho Raúl Asensio, ¿no? Y él cómo muestra la presencia de estas organizaciones. Finalmente, también desde mi lado como antropólogo creo necesario la inclusión de métodos cualitativos en los estudios y en las investigaciones que se hagan desde la SENAJU, ¿no? El informe es sumamente interesante porque a lo largo de las más de 200 páginas que tiene nos muestra de manera clara cómo es que la situación de dos y las jóvenes, pero también creo que es importante que esto pueda llegar a otro nivel de profundidad que nos permita entender las motivaciones de esa situación en la que se encuentra, ¿no? Y lo último es que sí creo necesario el que se haga visible o cobre mayor visibilidad del informe, ¿no? Si bien el informe está ubicado, tanto el resumen como el informe extenso está en la página web de la SENAJU, creo que es responsabilidad de las otras
instituciones del Estado, de decisores de políticas, como también de la propia academia, que este informe llegue a más gente, ¿no? Y que circule en otros ámbitos, más allá de nosotros que estamos interesados en estos temas. Entonces cierro con eso. Y ahora, por último, Silvana, para poder cerrar la... Sí, gracias, gracias Manuel. De verdad que qué alegría, qué gusto escucharles y ser parte de este grupo hoy, ¿no? Yo dejé de ser joven ya hace más de 2 décadas, pero soy una aliada de los jóvenes y quiero invocar en este espacio también la posibilidad de seguir colaborando en lo inmediato, ¿no? Eso me parece fundamental, agradecer a Iván, además por ese reconocimiento a su equipo, porque evidentemente un esfuerzo de esta magnitud no podría haberse emprendido de otra manera que colectivamente, así que eso también merece un reconocimiento. Y yo quería, junto a Lady y a Abdul, también reflexionar en torno a tres puntos, ¿no? Yo creo que cuando uno participa en este espacio, a veces se queda como con la sensación de que se pudo hacer más, se pudo hacer mejor, está incompleto, y yo creo que ninguno de los tres tiene esa intención. En realidad, creo que cada uno ha tomado desde su perspectiva, desde su lugar de enunciación, aquello que considera prioritario hacia adelante. Pero creo que de ninguna manera eso cuestiona ni la calidad, ni el rigor, ni el aporte fundamental de un informe como el que nos están, reitero, regalando. Lo que creo es que, como ustedes mismos dicen, esto es un llamado de atención a todos los demás actores que tienen responsabilidad y que desde donde les toca estar tienen que asumir la responsabilidad de lo que toca, ¿no? A todos, universidades, gobiernos regionales, gobiernos locales, espacios académicos, centros de investigación, colectivos de jóvenes, medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no duden en ningún momento de lo valiosísimo de lo que el informe finalmente constituye y de lo que es. En segundo lugar, yo creo que a veces los jóvenes, y esto lo digo medio en retrospectiva, se sienten solos, ¿no? Se sienten solos batallando con una serie de adversidades. Y yo les quiero reiterar aquí también que no están solos, ¿no? Creo que los aliados estratégicos, tal vez son probablemente una oportunidad para que estos temas, como dije al inicio, no solamente queden en el radar, sino que se mantengan, se sostengan en el radar y sean cada vez más visibles. En ese sentido, yo quería proponer, porque creo que es importante también trascender la narrativa y proponer algunas cosillas concretas, generar, si a ustedes les parece, y evidentemente consultando a las instancias correspondientes, hacer una presentación de repente a nivel de la Red Peruana de Universidades o de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales o a través de la universidad. O sea, creo que es muy importante sacar lo valioso que este informe dice, porque dice muchísimas cosas valiosas, fuera de esta red, ¿no? Creo que hay que sacar la discusión a otros espacios. Creo que eso es bien importante. Y en tercer lugar, y esto es probablemente lo que más me va a gustar decirles, no duden jamás del enorme poder de transformación que tienen los jóvenes. Y yo creo que a veces, en medio de tanta adversidad, pues uno se siente desanimado, frustrado, contenido, con ganas de que ya pues esto finalmente no va a cambiar. Y yo ahí sí quiero insistir, ¿no? O sea, creo que retomar esa capacidad de agencia y hacerse cargo y constituirse en voceros, en voceras de su propia realidad, que nadie les raye la cancha, que nadie les ponga la agenda, es bien importante, ¿no? Creo que Abdul lo ha mencionado en términos de cómo se despliega la capacidad de agencia, por ejemplo, en términos de participación política y los retos que realmente hay. Creo que Lady ha hecho también comentarios extraordinarios desde cómo esa acción colectiva es necesaria desde distintos espacios. Y yo quería reiterar eso, ¿no? El poder transformador de los jóvenes no tiene comparación. Y creo que lo que el informe hace, más allá de dotarnos de contenido valioso, es justamente recordarnos ese poder. Y reitero, no están solos, no están solas, están los aliados, las aliadas que estamos dispuestas y dispuestos a seguir sumando, porque en tanto ustedes estén bien,
todos vamos a estar bien. Muchas gracias. Muchas gracias a Silvana y a los y a los otros dos panelistas y también a Iván por por la presentación. Y bueno, ya estamos cerrando ya esta mesa de diálogo. Nos quedamos con bastantes afirmaciones, pero a su vez también nos quedamos con retos que evidentemente se tienen que actuar para poder ir también constituyendo y cerrando brechas a nivel de población rural, pero también para ir fortaleciendo las instituciones que trabajan para ello. Entonces, las reflexiones que nos han presentado los panelistas y también la presentación, ¿no?, de la información, pues va direccionado a ello, y pues agradecer también al público y a las personas que han ido interactuando por las redes sociales, por la plataforma de Sepia, para poder tener una mesa en realidad muy rica en información y en el diálogo que hemos tenido hoy. Así que muchísimas gracias y con eso estaríamos cerrando la presentación. Muchas gracias y bueno, a todos y a todas. Hasta luego. Muchas gracias. Tengan buen día. Gracias. Hasta luego.